Muy buenos días, estimada profesora y compañeros. El día de hoy vamos a hablarles sobre el tema Convenio de Bruselas 1924, reglas de Haya-Bisbee en 1968 y reglas de Hamburgo en 1978. Los integrantes son Macías José y mi persona, Erwin Montilla. Introducción. El propósito de los convenios es regular el transporte internacional de mercancías, total o parcialmente marítimo. En consecuencia, los países que los suscriban y que los ratifiquen en el futuro deberán denunciar respectiva y simultáneamente al convenio sobre la unificación de ciertas reglas en materia de conocimientos de embarque, firmado en Bruselas el 25 de agosto de 1924, completado por los protocolos de 1968 y 1979, conocido como las reglas de Haya-Bisbee o el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías, firmado en Hamburgo el 31 de marzo de 1978, conocido como las reglas de Hamburgo. Con la entrada en vigencia del nuevo instrumento se lograría la deseable unificación del derecho sobre el transporte internacional de mercancías, total o parcialmente marítimo, que puede aplicarse todo el transporte de puerta a puerta, en el que se emplea dos o más vías de conducción sobre al menos una de ellas la vía marítima. El texto del nuevo convenio recientemente aprobado por Naciones Unidas choca con ciertos aspectos fundamentales, como los convenios actuales vigentes. Al ser de esta manera, cada vez que se convenga un contrato de transporte internacional de mercancía total o parcialmente marítimo. Índice. Tema. Convenio de Bruselas 1924. Reglas de las Haya-Bisbee 1968. Reglas de Hamburgo 1978. Convenio de Bruselas 1924. Referente a los diversos artículos, modificaciones de este convenio en el año 1968. Convención Internacional para la Unificación de ciertas reglas en materia de conocimientos, protocolos para su modificación. Las partes contratadas, considerando que resulta deseable modificar la Convención Internacional para la unificación de ciertas reglas en materia de conocimientos, firmado en Bruselas el 25 de agosto de 1924, ha convenido las siguientes disposiciones. Artículo 1 al 3. Se dice que la prueba en contrario no es admisible si el conocimiento ha sido transferido a un tercero de buena fe. En el artículo 3 presenta en el párrafo 6 el subpárrafo 4, que será un reemplazo como siguiente. Bajo reserva de las disposiciones del párrafo 6, el transportador y el buque quedarán en todo caso liberados de toda responsabilidad relativa a las mercaderías, a menos que se haya intentado una acción desde el año posterior a su entrega o de la fecha en la que debieron haber sido entregadas. Este periodo puede, sin embargo, ser extendido por un acuerdo entre las partes de posterioridad al hecho que se ha dado lugar en la acción. Las acciones indemnizatorias podrán ser ejercidas aún después de la expiración del periodo previsto en el párrafo procedentes, si son establecidas dentro del periodo determinado por la ley del tribunal interviniente. Finalmente, en el contexto de las disposiciones generales, se deja establecido que cualquier disposición del convenio que pueda prever una excepción para el porteador o limitar sus responsabilidades será aplicable en cualquier procedimiento judicial, ya sea que se base en normas sobre responsabilidad o su idoneidad, que se inicie en una relación en la pérdida o daño de retraso de la entrega de mercancía. En el contrato de transporte se refleja el cumplimiento que debe tener bajo las obligaciones previstas en el convenio contra
el porteador o una parte ejecutante marítima, el capitán, algún miembro de la tripulación o cualquier otra persona que preste servicio a bordo de la nave, los empleados del porteador o de una parte ejecutante marítima. Conocimiento de embarque. Un conocimiento de embarque es un documento propio del transporte marítimo que se utiliza en el marco de un contrato de transporte de las mercancías de un buque en línea regular. La finalidad de este documento es establecer la regla de la relación contractual entre el cargador, el consignatario o destinatario y el transportista, dando confianza a cada parte respecto al comportamiento de las otras. Valor del conocimiento de embarque. Este documento que expide el transporte marítimo, por lo general, una compañía naviera, un transitorio, sirve como certificado de que ha tomado a su cargo la mercancía para entregar contra la presentación del mismo en el punto de destino, a quien figure como consignatario de esta, a quien le haya adquirido por endoso total o parcial, como constancia de flete convenido, como representativo del contrato de fletamiento en ciertos casos. Si el conocimiento de embarque se ha emitido a la orden, es un documento negociable que permite transferir la propia de la mercancía a los propietarios. El conocimiento de embarque a la orden es el más utilizado en los créditos documentarios, ya que la entidad financiera figura como consignatario de la carga y endoso la documentación a su cliente. Datos requeridos en un conocimiento de embarque. En el conocimiento de embarque debe aparecer el nombre, número de viaje del buque, puerto de carga y descarga, nombre del remitente y del consignatario, descripción detallada de las mercancías, la cantidad o el peso, número de bultos y su estado aparente. También refleja el importe del flete, costo del transporte por vía marítima, los recargos del flete, costos asociados al transporte, la moneda con la cual se ha calculado esta cifra y si el flete se ha abonado en origen o si se trata de un flete pagadero en destino. Expedidor del conocimiento de embarque. Los conocimientos de embarques de la carga consolidada los expide el agente de carga internacional transitorio. En tal caso, llevan el nombre de conocimiento de embarque hijo, siendo el conocimiento de embarque madre el que expide el transporte marítimo efectivo, la naviera que se encarga de realizar el transporte. Conocimiento de embarque CWB. Se encarga de transmitir la propiedad de la mercancía solamente demuestra que se ha realizado una operación de transporte por barco. No transmite la propiedad de la mercancía porque no se le atribuye la fuerza de un título valor. En otras palabras, el conocimiento de embarque CWB puede transmitirse electrónicamente. Bien, buenas, mi nombre es José Macías y hoy voy a hablarles sobre la regla de la IABISBI 1968. Son un conjunto de normas internacionales para el transporte marítimo de mercancías que afecta el transporte en régimen de conocimiento de embarque. Bien, son una versión con ligeras variaciones de la regla de la AIA.
originales que el Comité Marítimo Internacional redactó en los años 1921, pero que se aprobaron en el Convenio Internacional de Bruselas de 1924. Las reglas de la Haya-BB fueron como una actualización, una modificación de lo que viene siendo el Convenio de Bruselas en 1924. Bien, es el convenio más difundido dentro del derecho marítimo, aunque está a favor del porteador y se ha quedado obsoleto debido al desarrollo del transporte marítimo por contenedor. El nombre completo y oficial de la regla de la Haya es Convenio para la Unificación de ciertas reglas en materia de conocimiento de embarque, suscrito en Bruselas el 25 de agosto de 1924. Esta norma fue modificada posteriormente por el Protocolo de Bruselas el 23 de febrero de 1968, como les estaba comentando anteriormente. Ahí se nombró reglas de Visby, de ahí la denominación abreviada de reglas de la Haya-Visby. En 1969 se realizó una segunda y última modificación con el Protocolo DEG de 21 de diciembre de 1979 para cuantificar la responsabilidad del porteador. Muchos países rehusaron adoptar la regla de la Haya-Visby y se mantuvieron en la regla de la Haya. Otros que se adhirieron a la regla de la Haya-Visby no adoptaron el protocolo DEG de 1969. La entrada en vigor de esta última versión fue el 14 de febrero de 1984. Como la hipótesis de las reglas de la Haya-Visby y del derecho anglosajón previo en el que se basan era que generalmente un portador tiene más poder de negociación que un cargador, y que para proteger los intereses del cargador propietario de la carga, la norma debería imponer ciertas obligaciones mínimas de flete por parte del portador. Sin embargo, las reglas de la Haya-Visby resultaron un capítulo más de protecciones para navieros y armadores. Ámbito de aplicación. Las reglas de la Haya-Visby se aplican al transporte marítimo en régimen de conocimiento de embarque. Si se cumple uno de los tres supuestos siguientes, el conocimiento de embarque se formaliza en un estado firmante del convenio. El transporte tiene como origen un puerto de un estado firmante. El conocimiento de embarque estipula que el contrato de transporte se regirá por las disposiciones del convenio, independientemente de la nacionalidad del buque, del porteador, del cargador, del consignatario o de cualquier otro interesado. Obligaciones del porteador. Las obligaciones principales del naviero son cargar, manipular, mantener, transportar, vigilar, custodiar y descargar debida y adecuadamente la mercancía, objeto de transporte, y realizar diligentemente a las tareas necesarias para proporcionar un buque en estado de navegabilidad, con la equipación debida y la tripulación apropiada. Se sobreentiende que no se debe desviar de la ruta acordada o de la ruta habitual, pero el artículo 4 estipula que cualquier desviación para salvar vidas o propiedades en el mar no se considerará una infracción o violación a esta regla. Las obligaciones del porteador no son estrictas, solo requieren una profesionalidad razonable. Además, el artículo 4 permite al porteador una amplia serie de situaciones en que pueden eximirse de sus obligaciones financieras sin una reclamación. Estas exenciones incluyen la destrucción o el daño de la carga por fuego, peligros del mar, fuerza mayor y conflictos bélicos. Una cláusula controvertida exime al porteador de responsabilidad en el caso de negligencia o incumplimiento del capitán, en la navegación o en la gerencia del barco. Esta cláusula se considera injusta para el cargador tanto en las posteriores reglas de Hamburgo, que requieren que los países firmantes reprueben la regla de la Haya-Visby, como las reglas de Rotterdam, que todavía no han entrado en vigor, rehusan esta cláusula de exención por negligencia en la navegación o la gestión del buque. Así, mientras que las reglas de la Haya-Visby requieren el buen estado de navegabilidad del buque al inicio de la travesía, en las reglas de Rotterdam, el naviero debe conservar la navegabilidad durante toda la travesía, dentro de unos parámetros razonables de un acuerdo con el estado del mar. Bien, el porteador asume, en virtud del contrato de transporte, el compromiso de transportar la mercancía hasta el lugar de destino y entregarla al destinatario. Bien, este precepto contiene las principales obligaciones del porteador, a saber, el transporte hasta el lugar de destino, que no tiene por qué ser un puerto sino un lugar de interior,
del interior, transporte puerta a puerta y la entrega al destinatario, que debe estar legitimado para recibir las mercancías. El convenio establece las principales obligaciones que incumben al portador en virtud del contrato de transporte, sin que deban considerarse numerosas cláusulas, de manera que deberá cumplir todas a las que se haya comprometido y resulten conformes a los usos y a la ley aplicable en cada caso. En nuestros países, el contrato de transporte se perfecciona cuando el consentimiento de las partes concurre sobre sus elementos esenciales, debido a su carácter consensual y no real. La entrega de la mercancía al portador no es requisito para su perfección, sino presupuesto para su ejecución. El contrato produce efectos desde su celebración. Por tal motivo, puede exigirse responsabilidad al portador por hechos coetáneos o anteriores al transporte, por ejemplo, por los perjuicios causados al remitente por demora en poner a su disposición el vehículo de transporte para que pueda proceder a la carga de la mercancía. En el convenio, esta obligación puede encontrarse implícita en el deber del portador de recibir, cargar, descargar y entregar la mercancía con la diligencia y el cuidado debido. De la misma manera, el remitente puede ser responsable por los perjuicios derivados de la paralización de los vehículos del portador, como una dicha consecuencia de la tardanza en poner a disposición de este último la mercancía. Bajo el convenio, esta responsabilidad por retraso puede imponerse al cargador al amparo según el artículo 30. Si bien durante los trabajos preparatorios se decidió suprimir una referencia expresa, debiendo juzgarse su existencia y alcance a la luz de la ley del foro. Las obligaciones específicas son: número 1, custodia. La doctrina mayoritaria coincide en el que el porteador no solo tiene la obligación principal de desplazar la mercancía, sino también de custodiar, pues sin la conservación y cuidado de las mercancías cuando se encuentran a su cargo, no puede llevarse a cabo su restitución incolume en destino. El convenio alude a esta obligación de custodia, junto a otras en el artículo 13, prescribiendo que debe cumplirla con la diligencia y el cuidado debidos. El convenio no hace referencia a la obligación de entrega puntual y sin retrasos en destino. Esto permite pensar cómo veremos que no impone responsabilidad por retraso, a menos que se haya pactado un plazo de entrega que sea sobrepasado por el porteador. Sin embargo, consideraciones de justicia permiten sostener que pesa sobre el porteador una obligación de entregar las mercancías en destino en un tiempo razonable, desde que las recibió en origen, habida cuenta de las circunstancias del caso, como disponen otras normas del derecho del transporte contra las RH. La cuestión es debatida y nos ocuparemos de ella más adelante con ocasión del estudio de la responsabilidad del portador. Número 2. Recepción, carga, manipulación, estilo, descarga y entrega. El transporte es una prestación compleja, integrada por el desplazamiento de la mercancía y diversas actividades complementarias. La recepción suele asociarse con la carga de las mercancías en el buque y la entrega con la descarga del mismo. Pero esto no es siempre así, sobre todo si el transporte es multimodal, pues la recepción suele producirse en un lugar del interior, en las instalaciones de cargador, y la entrega se realiza continuamente. Bien, obligaciones del cargador. Por otro lado, el cargador tiene muchas menos obligaciones. La mayoría sobreentendía como: número 1, pagar el flete, entregar la mercancía con un embalaje apropiado para todo el viaje, proporcionar la descripción de la mercancía detallada y honestamente, no embarcar mercancías peligrosas sin el acuerdo previo de ambas partes. Y por último, tener las mercancías disponibles en tiempo y lugar, según lo acordado. Ninguna de estas obligaciones del cargador son exigibles en esta regla, sino que darán lugar a las actuaciones normales en un contrato de transporte. Bien, las obligaciones de cargador constituyen una importante novedad en el ámbito del transporte marítimo, cuya normativa ha tenido como destinatario exclusivo de su regulación al portador, lo que evidencia la voluntad del convenio de actualizar su régimen y equilibrar el contenido del contrato de transporte. Normalmente se piensa en pago del flete como principal y posiblemente única obligación del cargador. La realidad del tráfico va por otros derroteros. El acreedor de la presentación de transporte no solo debe pagar los servicios que contrata, sino también debe llevar a cabo otras actuaciones
que varían según los casos, como acondicionar o embalar las mercancías, llenarlas o esquivarlas en contenedores y entregar las mercancías al porteador o a una parte ejecutante. El acto de la entrega de la mercancía no atribuye a un sujeto por sí mismo la condición de cargador o cargador documentario, como se deduce de sus respectivas definiciones. Según el artículo 1.8 y 1.9, otra cosa es que usualmente sea el cargador o un tercero en su nombre quien entregue las mercancías al porteador, entrega de la que se derivan importantes consecuencias de índole jurídico. El comienzo del periodo de responsabilidad del porteador viene determinado por la recepción de las mercancías y la toma de las mismas bajo su custodia con la finalidad de transporte. La recepción es un acto del porteador que tiene su correlativo en el acto de la entrega de la mercancía por el cargador. En otras palabras, la ejecución del transporte requiere la colaboración del cargador a través de la entrega. A falta de pacto en contrario consignado, en el contrato de transporte, el cargador deberá entregar la mercancía preparada para su transporte. En concreto, el cargador deberá entregar las mercancías consignadas de modo que puedan resistir el transporte previsto, incluidas las operaciones de carga, manipulación, estiba, sujeción o anclaje y descarga, y no causen daño alguno a personas o bienes, según el artículo 27. El precepto no es muy preciso en cuanto a la forma en que se debe realizar la entrega de la mercancía al porteador, pues no puede prever todas las medidas adecuadas para los distintos tipos de cargas, embalajes, métodos de carga, descarga, manipulación, almacenaje y modalidades de recogida y entrega en cada tramo. En particular, en lo que se refiere al embalaje y marcado de la mercancía, si bien lo habitual es que la realice el cargador, el convenio solo lo impone en la medida que la ausencia del embalaje o marcado resulte incompatible con el adecuado acondicionado para el transporte previsto. En este sentido, según el artículo 17, permite al porteador exonerarse de responsabilidad si prueba que la pérdida, el daño o el retraso se debió a insuficiencias o deficiencias del embalaje o del marcado de la mercancía, no llevadas a cabo por él mismo ni por un tercero en su nombre. Para las mercancías peligrosas, el artículo 32 exige que lleve a cabo su marcado y etiquetado de conformidad con las leyes, los reglamentos y demás exigencias de la autoridad pública. Según el protocolo del 21 de diciembre de 1969, instrumento de 16 de noviembre de 1988, Marina Mercante modifica el Convenio Internacional para Unificación de ciertas reglas en materia de conocimiento de embarque del 25 de agosto de 1924, enmendado por el protocolo del 26 de febrero de 1968. Jefatura del Estado, el 11 de febrero de 1984, con el número 36, por cuanto el día 4 de junio de 1980 el plenipotenciario de España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó en Bruselas el protocolo del 21 de diciembre de 1979. Modifica el Convenio Internacional para la Unificación de ciertas reglas en materia de conocimiento del 25 de agosto de 1924, enmendado por el protocolo del 23 de febrero de 1962. Vistos y examinados los 11 artículos que forman parte de dicho protocolo, vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, mando expedir este instrumento de ratificación firmado por mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores. Estas fueron las palabras de el señor que ha cambiado el convenio y lo ha modificado. Protocolo modificativo del Convenio Internacional para la Unificación de determinadas normas en materia de conocimiento de embarque del 25 de agosto de 1924, enmendado por el protocolo modificado del 23 de febrero de 1924. Las partes contratantes del presente protocolo, parte del Convenio Internacional para la Unificación de determinadas normas en materia de conocimiento, hecho en Bruselas el 25 de agosto de 1924, enmendado por el protocolo modificativo de dicho convenio, hecho en Bruselas el 23 de febrero de 1924. Convienen en lo siguiente. Según el artículo 1, a los fines del presente protocolo se entenderá por convenio internacional para la unificación de determinadas normas en materia de conocimiento y su protocolo de firma, hecho en Bruselas el 25 de agosto de 1924, enmendado por el protocolo hecho en Bruselas el 23 de febrero de 1924.
Reglas de Hamburgo, 1968. Son el marco normativo que rige el transporte marítimo internacional de mercancías. Se redactaron en la Conferencia Internacional sobre el Transporte de Mercancías por Mar, organizada por la Organización de las Naciones Unidas. Se aprobaron en Hamburgo el 31 de marzo de 1968 y entraron en vigor en noviembre de 1990. Son la referencia en caso de conflictos internacionales. Según los antecedentes, las reglas de Hamburgo en 1968 se introdujeron para proporcionar un entorno más moderno y a la vez más equilibrado entre cargadores y porteadores, navieras anteriormente más favorecidas por la normativa y sigue siendo hoy en día la legislación internacional marco. Objetivos de la regla de Hamburgo. Tienen dos objetivos principales. La número uno es sustituir los convenios anteriores, básicamente la regla de la IABIP. Y la número dos es aumentar la responsabilidad de las navieras en cuanto a porteadores. Por otra parte, son el primer intento de armonizar las normas de transporte de distintos medios. Aparece la pretensión de aplicar los acuerdos del transporte marítimo al transporte terrestre, como carretera y ferroviaria, y al transporte marítimo. ¿Qué tratan las reglas de Hamburgo? Bien, la número uno es brindar la información necesaria sobre los documentos que hay que tener en cuenta e incluir en una expedición internacional. Tratan de equilibrar las responsabilidades del cargador y del porteador. Además, contemplan la containerización de la mercancía. Y la número 3, en caso de tener que reclamar daños y perjuicios, allí quedan establecidas las vías para hacerlo. Ámbito de aplicación. Las reglas de Hamburgo se aplican a todos los contratos de transporte marítimo de mercancías en los que participan dos estados diferentes, siempre que el puerto de carga o de descarga o la emisión del flood lading tengan lugar en un estado contratado. Si en un contrato se prevé el transporte de mercancías en embarques sucesivos durante un plazo acordado, las disposiciones del convenio se aplicarán a cada uno de esos embarques. En cuanto a los contratos de fletamento, las reglas de Hamburgo no se aplican en este tipo de contratos, pero sí se pueden aplicar el conocimiento de embarque si se llega a emitir junto con un contrato de fletamento, siempre y cuando este regule la relación entre el tenedor y el tenedor del conocimiento que no sea el fletador. Asimismo, elimina la distinción siempre de faltas náuticas y comerciales cuando establece como principio general de la carga de la prueba de carga. No culpabilidad del porteador o sus agentes corresponde al porteador, siendo el porteador el principal y único responsable de todos los perjuicios resultantes de la pérdida o daño de las mercancías, así como del retraso si se produjo o se llega a producir cuando las mercancías estaban bajo. Gracias a la evolución del transporte marítimo se han disminuido las demoras y las navegaciones son más rápidas. Asimismo, los cargadores se han acostumbrado a que el porteador cumpla con sus tiempos de entrega. ¿En qué caso el porteador no será responsable? No será responsable salvo por avería gruesa, es decir, cuando la pérdida, el daño o el retraso en la entrega hayan provenido de medidas adoptadas para el salvamento de vidas humanas o de medidas razonables adoptadas para el salvamento de mercancías en mar. Sobre la carga encubierta, que esto es otro tema que le voy a explicar más adelante, preste mucha atención. Bien, sobrecarga en la cubierta. Cabe destacar que el porteador podrá transportar mercancías sobre cubierta solo y solo si ello está en conformidad con un acuerdo celebrado con el cargador o con los usos del comercio de que se trate o si lo exigen las comercio de que se trate o la exigen las disposiciones legales bien. Si el porteador y el cargador han convenido en que las mercancías se transportarán o podrán transportarse sobre cubierta, el porteador incluirá en una declaración a tal efecto en el conocimiento de embarque u otro documento que haga prueba del contrato de transporte marítimo. A falta de esa declaración, el porteador deberá probar que se ha celebrado un acuerdo para el transporte sobre cubierta. No obstante, el porteador no podrá invocar tal acuerdo contra un tercero, incluido un consignatario que haya adquirido conocimiento de embarque de buena fe. Responsabilidad del cargador. El cargador es responsable de las pérdidas sufridas por el porteador o el porteador efectivo, o por el daño sufrido por el buque. Únicamente si la pérdida o daño hubiese sido causado por culpa o negligencia del cargador, empleado o agente. En el caso de las mercancías peligrosas, el convenio menciona que el cargador deberá etiquetarlas o señalarlas de manera adecuada. Hemos señalado algunos aspectos generales, pero no menos importantes,
que consideramos útil recordar. Para cumplir es necesario tener presente que la aplicación de las reglas no depende de la nacionalidad del porteador, del cargador, del consignatario o de cualquier otra persona interesada. También podemos decir que sobrecarga sobre cubierta, mercancía cargada sobre la cubierta del barco, no en la bodega. En la bodega, puesto que la mercancía sobre cubierta está más expuesta a los elementos de la naturaleza en los contratos de transporte. Las empresas tratan de establecer que la mercancía no se cargue sobre cubierta, excepto en los casos de mercancías peligrosas, en lo que normalmente es obligatorio cargarlas sobre cubierta. O sea, prácticamente la misma palabra te lo dice, sobre cubierta, que no se debe cargar sobre cubierta, un poco peligroso. Bien, según la responsabilidad del cargador, el estatus jurídico del cargador, es decir, la regulación de su concepto, obligaciones y responsabilidades, paso inadvertido por los precedentes legislativos del convenio, exclusivamente orientado a regular la responsabilidad del portador. En este punto, el convenio se muestra proclive a reflejar el nuevo equilibrio contractual de las partes en la medida que puede coadyuvar a mejorar la eficacia y la seguridad de transporte. No compartimos, sin embargo, la fórmula excesivamente alambicada escogida para determinar la responsabilidad del cargador, pues requiere la interpretación conjunta de los artículos 30, 31 y 32. En principio, el cargador responde frente al portador de las pérdidas o daños que éste sufra, como consecuencia del incumplimiento de alguna de sus obligaciones previstas en el convenio, según el artículo 30. Al no mencionarse el retraso, esta causa de responsabilidad deberá determinarse por la correspondiente ley nacional. Tampoco se establece una presunción de culpa del cargador, a diferencia de la responsabilidad del porteador establecida en el artículo 16, donde se invierte la carga de la prueba. La responsabilidad del cargador se fundamenta en una conducta culposa con una carga ordinaria de la prueba, de tal forma que será el porteador quien deba probar el incumplimiento y la relación de causalidad entre este y la pérdida del daño. Esta regla básica debe completarse con la norma prevista en el artículo 30, según la cual, salvo respecto de la pérdida o del daño que sea imputable al cargador por el incumplimiento de sus obligaciones prescritas, según el párrafo 2 del artículo 31 o en el artículo 32, quedará total o parcialmente exonerado de responsabilidad si la causa o una de las causas de la pérdida o del daño no es imputable a su culpa ni a la culpa de ninguna de las personas por la que debe responder. Esto supone que el cargador responde siempre en todo caso de manera objetiva de los daños causados del incumplimiento de determinadas obligaciones. Bien, hay dos puntos interesantes que nos habla sobre esta responsabilidad que tiene el cargador, que nos dice que la número 1 es facilitar información precisa sobre los datos del contrato que deban servir el porteador y expedir los documentos de transporte, según el artículo 30. Y la otra es que facilita información oportuna sobre la naturaleza y características de las mercancías peligrosas y llevan a cabo su marcado y etiquetado cuando por razón de su naturaleza o característica de la mercancía constituyan o pueda razonablemente preverse que llegarán a constituir un peligro para las personas. Muchas gracias.